En un caso concreto que se dio ante los tribunales de New York, un adolescente que llamaba a su vecina para decirle palabras soeces, infracción que en un adulto tendría una multa, a través de un tribunal tutelar se decidió institucionalizarlo hasta la mayoría de edad, con carácter tutelar, por supuesto. Esto llegó a la Corte Suprema del Estado de New York, que declaró la inconstitucionalidad de la ley, obviamente. Es decir, en definitiva, la ideología tutelar, aquí como en cualquier otro procedimiento de tipo inquisitorio, a lo que lleva es a un ejercicio de poder punitivo ilimitado. Es decir, el menor de 16 años, conforme a nuestra ley vigente, está sometido a un poder del Estado que lo puede institucionalizar hipotéticamente sin límite. Eso es verdaderamente la situación actual. De modo que no tenemos que confundir dos cosas. La responsabilidad penal y la respuesta penal es una, pero la procedibilidad es otra. La circunstancia de ser niño o de ser adolescente no le quita a nadie la condición de ciudadano y menos la condición de persona. Y por consiguiente, lo primero que hay que hacer con un niño o con un adolescente al que se le imputa una infracción es probarle que cometió la infracción. Y eso tiene que ser hecho en un procedimiento de carácter acusatorio, igual y con la misma garantía que para un adulto. Lo que es conveniente y necesario hacer en una futura ley de minoridad penal o de niños o adolescentes infractores es bajar la edad de procedibilidad, que no tiene nada que ver con la respuesta. Después que se le probó lo que hizo, y que sabemos que lo hizo, etcétera, bueno, veremos cuál es la reacción de carácter punitivo. Esa es otra cosa. Pero antes lo que se necesita es un proceso penal. Cuidado con que saquemos al niño y al adolescente del derecho penal como bandera humanitaria y después lo dejamos en un derecho penal estalinista a disposición del Estado hasta la mayoría de edad, con pretexto tutelar, por supuesto. Insisto, también con pretexto tutelar se mantuvo en una situación de incapacidad, incluso civil, a las mujeres durante muchísimos años. Y también con pretexto tutelar se crearon las encomiendas respecto de los indios en el periodo colonial. Nuestros niños y adolescentes, afortunadamente, no están masivamente institucionalizados, pero si no están masivamente institucionalizados no es en razón de la ley, sino en razón de que hay limitaciones institucionales por un lado y hay jueces que tienen cierto sentido común, a Dios gracias, por otro. Pero hipotéticamente nuestra ley autoriza una institucionalización que es realmente inconstitucional. Inconstitucional porque no tiene como base, como sustento, un proceso en el cual responsablemente se verifique la imputación que se le formula al niño. Esto respecto de menores. Ahora bien, decía Patricio, bueno, vamos a hablar un poco de la característica principal del anteproyecto elaborado por la Comisión del año 2012. Hemos trabajado en este anteproyecto un par de años y lo que se está iniciando es un camino que posiblemente termine en la sanción de un código, pero es un largo camino. Nuestra historia demuestra que siempre la sanción de un código penal ha sido un proceso complicado y políticamente complicado. A tal punto es esto así que tenemos tres constituciones, tres textos constitucionales, 1853, 1860, 1949, 1994, y
Y tenemos dos códigos penales, 1886 y 1921. Es decir, daría la impresión de que políticamente fue más difícil sancionar un código penal nuevo que reformar la Constitución. Y efectivamente, si miramos un poco la historia de los dos códigos penales, fue complejo. Y fueron procesos que demoraron muchos años. Es muy interesante preguntarnos, bueno, ¿qué pasó después de nuestra emancipación, de las guerras civiles, de la unidad nacional? ¿Qué pasó en materia penal? Es curioso. Nuestro país fue el último en sancionar un código penal en toda la región, en América Latina. Nuestros próceres estaban preocupados por la sanción de códigos penales. Ellos le asignaban una importancia vital a los códigos penales. Piensen ustedes que el Código de Bolivia es de 1830, 1831, el Código Santa Cruz. El Código del Imperio de Brasil es contemporáneo. Las tentativas codificadoras de México se remontan a 1836, 1837. El primer código penal de América Latina parece haber sido el Código del Salvador de 1824, que si bien era el Código Español de 1822, igual que el de Bolivia, era el Código Liberal de España, el código que había sancionado España durante el corto proceso liberal. Es decir, en toda América Latina se fueron sancionando códigos penales y la República Argentina no. Fueron 75 años a partir de nuestra emancipación que se demoró en sancionar un código penal por el Congreso Nacional. Hasta 1876, que comienza la provincia de La Rioja a sancionar por sanción provincial el texto del proyecto Tejedor, y luego lo sanciona la provincia de Buenos Aires, y después lo fueron sancionando casi todas las provincias, salvo, creo, Jujuy y Santiago del Estero, si no me equivoco. En el país regía la legislación española en la medida en que era compatible con la Constitución Nacional, decían, lo cual era un caos, naturalmente. Pero bueno, eso no preocupaba mucho a las élites porque en realidad el control social popular, digamos, se regía por leyes rurales. Las leyes rurales, las medidas de seguridad que se le aplicaban a Martín Fierro, ¿no?, entre el comisario y el juez de paz. Eran más o menos una adaptación a nuestro país de las viejas leyes de leva española. En 1866 eleva Carlos Tejedor el proyecto de Código Penal, ese que poco a poco va a ir rigiendo en casi todo el país por sanción provincial. E incluso en la capital federal en 1880, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se federaliza Buenos Aires, el Congreso lo sanciona, pero como código, como legislación, como legislatura local para la ciudad de Buenos Aires. Pero pasan los años y ese proyecto no se convierte en código federal. Rige en casi todo el país por sanción provincial, como decía, pero el Congreso de la Nación no lo trata porque se forma una comisión, se van muriendo, reemplazando, renunciando los integrantes de la comisión. Y finalmente, con 13 años de atraso, la comisión hace otro proyecto, que es el Villegas, Ugarriza y García, que no tiene nada que ver con el proyecto Tejedor, sino que se copia el Código Español de 1870. Lo cual tampoco tuvo sanción, salvo por la provincia de Córdoba, que fue la única que lo adoptó. Lo cual da lugar a una obra pionera muy interesante en nuestro derecho penal, que fue la de Adán Quiroga. En eso, a Carlos Tejedor, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se le ocurre nada mejor que hacer una guerra civil, levantar la provincia de Buenos Aires contra el gobierno federal,
que fue el levantamiento de 1880, levantamiento bastante complicado y sangriento, por cierto, hubo 4.000 muertos, que para la población de la época era mucho, y en consecuencia eso genera más una antipatía contra Tejedor, pero finalmente urgido ya, incluso urgido también por Gran Bretaña en ese momento, que exigía que hubiera cierta seguridad jurídica, en 1886 se sanciona finalmente el primer código penal de nuestro país con sanción del Congreso, que es el texto de Tejedor, bastante arruinado por algunas cosas que hicieron los legisladores. Un proceso que comienza en 1866 y terminó 20 años más tarde. Se tardaron 20 años. Inmediatamente se dan cuenta de que ese código que se acababa de sancionar estaba un poco pasado de moda y entonces se hace una comisión integrada por los 3 jóvenes brillantes de la época, fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que eran Rivarola, Piñero y Matienzo, que traen las novedades de los últimos códigos europeos y hacen un proyecto de 1891, que fue el Rivarola, Piñero y Matienzo. Como había una crisis en ese momento, se había producido la Revolución de 1890, había una crisis económica, etcétera, tampoco se sancionó. En 1904 se nombra una nueva comisión, un poco más numerosa, integraban algunos jueces, integraba un médico, Ramos Mejía, cosa rara, y esta comisión de 1904 saca a relucir el proyecto Rivarola, Piñero y Matienzo, le pasa un poco un plumero, lo arregla un poco, y lo eleva como proyecto de 1906. Bueno, se murió Quintana, no sé qué sucede, tampoco se trata esto. Hasta que en 1916 Rodolfo Moreno de nuevo saca el proyecto de 1906, le pasa otra plumereada y lo vuelve a presentar. Tuvo la inteligencia en aquel momento de conseguir que se cree en la Cámara de Diputados una comisión especial de legislación penal, no una comisión permanente como tenemos ahora, sino una comisión especial. Esta comisión especial, tengamos en cuenta que Rodolfo Moreno era diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado conservador, en ese momento el gobierno era radical, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, es decir, era el jefe de la bancada opositora más importante de Yrigoyen. Tuvo la habilidad de incorporar a la comisión especial 2 diputados de la confianza del presidente Yrigoyen y 2 diputados socialistas. Así se integra la comisión y empieza en 1917 el trámite que terminará finalmente en la sanción del Código de 1921. 30 años desde el proyecto Rivarola, Piñero y Matienzo de 1891 hasta 1921. Es decir, 2 procesos complicados. No, espero que no tarde 30 años, pero también es un proceso que va a ser largo.